Su hermana fue víctima de feminicidio. Él agarró la computadora que era de mi trabajo, con la que yo trabajaba, y la rompió. ¿Qué me lleva a regresar? No lo sé. Todavía no tengo esas respuestas. Solamente sé que cada vez se volvió peor. Que hacía todo por no hacerlo enojar. No le llevaba la contraria. Ni yo entendía qué estaba pasando, ¿saben? Entonces, no sabía cómo tomar el teléfono y decirle, sácame de aquí, ayúdame. Limpió los orines de Hache. Y me dijo, tómatelos. Dije, no, por favor. Tómatelos o no voy a parar. Bienvenidas y bienvenidos a Caras Vemos Sufrimientos. Recuerda que este programa, su contenido es documental y educativo. Si quieres venir al programa, escríbeme a so@silviaolmedo.com. También recordarte, y bueno, más que recordarte, agradecer a todas aquellas personas que se han hecho miembros de Caras Vemos y Sufrimientos, porque gracias a ellos este programa sigue dando voz a muchas personas. Hoy quiero reflexionar sobre los celos. Y todos sabemos que los celos son un sentimiento con el que la mayoría nacemos. Un niño tiene celos de su hermanito o su hermanita cuando nace, porque es ese miedo que podemos tener a perder a esa persona que amamos, ¿no? El niño tiene miedo a perder a su mamá por el nuevo hermanito. Y ese sentimiento, si está controlado, pues es intrínseco, está dentro de los mamíferos. Somos mamíferos y tenemos relaciones filiales y tenemos unas relaciones emocionales y es natural tener un poquito de celos. Cuando esos celos se vuelven enfermizos o descontrolados, se llaman celos patológicos o celotipia. ¿En qué se diferencia? Bueno, lo primero es que te vuelves obsesivo o obsesiva con todas aquellas personas que se acercan a tu pareja. A todos y a todas las ves como una amenaza de su amor, ¿no? De que te van a quitar su amor. Entonces, ¿qué pasa? De ser una persona que estabas centrada o centrado en tu proyecto de vida, tu obsesión se vuelve la otra pareja y asegurarse que la otra pareja no sucumbe a las tentaciones de cualquier persona que se le acerque. Bueno, si estás en esa situación, probablemente padezcas de celos patológicos. Y si no aprendes a controlarlos, la probabilidad de que acabes con tu relación tú solito o solita es muy alta. Entonces, reflexiona hoy, ¿tengo un poquito de celito o verdaderamente tengo celotipia o celos patológicos? Si estás ahí, necesitas ayuda de un psicólogo o una psicóloga clínica. Y hoy tengo conmigo a Selene. Sí. Te agradezco muchísimo que hayas venido, porque tu testimonio es muy importante y el que estés aquí también es importante, porque si algo te pasa, es a raíz de lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué te parece, Selene? Sí. Solo para entrar en contexto de quién eres mamá, tienes 2 hijos, te separaste de tu pareja, del padre de tus hijos, te has dedicado a la artesanía, has dado masajes, eres terapeuta y das masajes, y de repente aparece en tu vida una persona a través de una red social. ¿Qué red social era? ¿Cómo aparece él? Nos conocimos por Facebook. Él me contacta por Facebook, iniciamos pláticas. ¿Cómo te contacta una persona por Facebook? Mi cuenta ya parecía como pública, tenía muchos seguidores antes en mi cuenta anterior. Entonces él me envió una solicitud de amistad y de las pocas veces que lo hice, pues, le puse a aceptar.
¿no? ¿Por qué lo aceptaste? ¿Qué viste en esa foto que te gustó? Me llamó la atención. No sé qué, pues realmente no podría decirte como específicamente qué fue, pero la foto ni siquiera salía él, creo que era un paisaje de fondo o algo así. Entonces me gustó el contraste de la foto, le puse a aceptar y ahí quedó. Entonces después empezamos como a platicar, ¿no? Cómo me llamaba, a qué me dedicaba y ¿Él cosas sabía así. ya que eras una persona pública o no? Sí, 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 porque pues yo subía muchas cosas de lo que yo hacía en mi día a día, ¿no? Entonces él sí ya tenía como un poco de conocimiento y contexto de mi vida. En ese tiempo yo estaba pasando una situación un poco complicada con la salud de mi hija, ¿no? Entonces platicábamos, me preguntaba cómo estaba, cómo me había ido en el doctor con mi hija, si iba a trabajar, si no iba a trabajar. Entonces, así fue como empezó nuestras conversaciones, de que me decía a qué se dedicaba, qué estaba haciendo. ¿En la O que se dedicaba? él en ese momento me decía que estaba trabajando con su hermana. Entonces, ¿Haciendo qué? perfilando cejas y todo ese tipo de cosas. O sea, él fue lo que me dijo que era lo que hacía. Uh-huh. Entonces, básicamente nuestras pláticas iniciales eran en base a eso. Él me platicaba que su hermana le estaba enseñando toda esta parte de, creo que se llama micropigmentación, lo que ella hace. Entonces, él estaba trabajando en un estudio con ella. Él me decía que trabajaba por citas, que solamente, porque luego yo le decía que tenía mucho tiempo libre y me decía, sí, es que solamente trabajo por agenda. O sea, cuando ella me manda a llamar, pues es cuando voy. Hay días que pues no tengo trabajo, no tengo citas, hay días que tengo mucho trabajo. Entonces era igual, su rutina parecía similar, a la mía, que era también como sin horario tan fijo, muy variable. Unos días sí podía, otros días no podía. Entonces como que en esa parte nos acoplábamos un poquito. Antes de que se encontraran, ¿qué más intercambiaron? ¿Qué tipo de información te dio él de lo que hacía, de su familia, de...? Pues me platicó dónde vivía, que vivía con su mamá. Me platicaba, pues básicamente del trabajo. Me preguntaba mucho de mí. O sea, de él me platicaba muy poco. Cuando llegaba a salir con amigos, que me decía, pues salí a dar una vuelta con unos amigos, o salí a patinar, o cosas así. Me hacía comentarios acerca de su vida. Pero por lo regular todo el tiempo era qué estaba yo haciendo, cómo me había ido en mi día, si había hecho alguna pieza, cómo iba el tema de mis hijos o así. ¿Cuántos años tenía y qué te parecía a ti que todavía estuviera viviendo con su mamá? ¿No fue para ti un foco rojo? Es que él me dijo que su mamá vivía con él, no él con su mamá. O sea, que él vivía solo y que por una situación personal su mamá se había ido a vivir temporalmente con él. Lo cual a mí dije, bueno, o sea, pues sí, si tu papá, tu mamá tienen una emergencia, por supuesto que ese tipo de cosas no se piensan y le tiendes la mano y la casa y lo que pues se necesita, porque yo lo he hecho incluso, ¿no? Entonces no lo vi como algo malo, ¿no? Porque él me decía que pues él era el que pagaba servicios, renta, o sea, todo, ¿no? Como una persona funcional. Entonces a mí eso se me hacía como algo, pues algo bueno. ¿Y tú vivías con tus hijos? Sí, yo vivía sola con mis hijos. ¿Recuerdas cómo fue ese momento en el que por primera vez os atrevisteis a encontrarse? ¿Cómo fue? Sí fue un poco raro porque pues como yo no había salido con nadie, entonces como dar este paso sí había cierta desconfianza, pero ya eran varios meses los que habíamos platicado. Entonces, ¿Platicado o testeado? Bueno, texteado, porque realmente por teléfono o así llamadas como tal no, solamente eran mensajes todo el tiempo, ¿no? Y ya eran mensajes por WhatsApp incluso. ¿Pasó cuánto tiempo desde que se escribieron a ese primer encuentro? ¿Cuánto tiempo pasó? Como 3 meses más o menos. ¿Pasan 3 meses? Ajá. ¿Y cómo fue esa vez que se encontraron? Pues nos quedamos de ver en un punto intermedio cercano a mi casa. Yo fui a recogerlo. ¿Tenía su identificación? ¿Cómo su identificación? ¿Tenías algo que dijera, cómo sabías que él era él? Porque ya había yo visto todas sus fotos. Sí, pero no sabías ni su nombre, ni apellido, ni RFC, ni nada. No, nada de eso. Por eso fue como en un lugar público.
¿Y lo recoges en el coche? No, en un Uber. Sí, entonces al del Uber pues yo lo conocía. Entonces sí llevaba como esta seguridad de que a dónde iba a verlo, ¿no? Lo vi, obviamente vi que sí era, entonces dije, ok, ¿no? Te digo, ese día pues básicamente... ¿Toman un café en la calle o te lo llevas directamente a casa? No, en mi casa estuvimos platicando. Sí, porque yo casi no salía. Entonces, para mí era como más seguro mi casa, ¿no? En donde yo conocía el entorno, la colonia y toda esta parte, ¿no? Aparte nos vimos temprano porque yo trabajaba. Eso también para mí era como, pues nos vemos si quieres un rato temprano, porque yo después me tengo que ir a trabajar, ¿no? O sea, yo ver tronara, relampagueara, yo tenía que pues cumplir con mi trabajo porque yo necesitaba cubrir mis gastos. Los horarios. Ajá. Entonces, en esa ocasión ya fue cuando me platicó como más a detalles sobre su vida, ¿no? Lo que había pasado con su familia. Su hermana fue víctima de feminicidio en el 2021. Entonces, yo tenía un poco de conocimiento del caso porque como nosotras, bueno, yo pertenezco a colectivas feministas y en su momento fue un caso muy polémico, muy público también. Entonces, yo tenía un poco de conocimiento del caso. Entonces, cuando él me dijo que Poli era su hermana, pues sí fue como muy impactante esa parte, ¿no? Y pues ya me contó, pues desde su experiencia, cómo habían pasado esa situación, cómo se había desenvuelto su relación en casa, con su familia. Entonces ese día fue cuando ya me platicó un poquito más de él. Sin tener que decir lo que él te contó porque no quieres hacerlo, pero ¿qué le pasó a su hermana que públicamente se sabe? A ella y a su amiga las atropellaron afuera de una fiesta. Entonces ella no sobrevivió y empezaron pues toda esta parte pública en la que se estaba pidiendo el apoyo para que las autoridades hicieran su trabajo y detuvieran al culpable, ¿no? Entonces esa fue la parte que pues todo mundo pues desafortunadamente nos enteramos. Cuando a ti te comenta todo lo de su hermana, todo lo que estaba viviendo, ¿qué piensas? Me quedé sin palabras. Cuando él me dijo, porque literalmente lo que me dijo en ese momento es, ¿tú escuchaste del caso de Poli? Y yo le dije, desarróllame más, le digo, porque ahorita no me viene a la mente, ¿no? Cuando me dijo, las chicas que atropellaron, así, y le dije, sí, y me dijo, es que ella es mi hermana. Para mí fue, ni siquiera tuve palabras en ese momento, o sea, yo me quedé así como, no es cierto. Entonces le dije, ¿me estás mintiendo? Me dijo, no, en verdad. Y me enseñó y me dijo, mira, es ella. Ella es mi hermana. Entonces, yo en ese momento nunca me hubiera imaginado tener contacto con un familiar de una víctima de un incidente tan fuerte. Entonces, en primer momento no supe qué decirle, me dejó muy impactada. Aparte, pues la vulnerabilidad con la que él se veía en ese momento cuando me lo contó, para mí fue, pues, fuerte. Yo solamente le puedo decir como, si en algo yo te puedo ayudar o aconsejar o escuchar, pues cuenta con ello, le digo, porque pues no sé qué más decirte. O sea, en ese momento no tuve palabras para decirle porque no sabes qué decirle a una persona que se encuentra en esa situación. ¿Esa primera cita cuánto tiempo es? ¿Cómo fue? ¿Cómo quedaron en verse? Un par de horas, te digo, o sea, no fue muy extensa por el horario que yo tenía. Sí quedamos de seguir saliendo, conociéndonos. Él me dijo que sí quería que nos siguiéramos pues frecuentando, que quería seguir esta parte de conocernos para ver si podíamos tener una relación. Y ya yo le dije que pues sí, o sea que yo no tenía pues ningún problema. Pues nos seguimos frecuentando en medida de lo posible, porque en ese tiempo yo tenía un trabajo full time. Entonces todo el tiempo estaba entre que me iba a trabajar, yo trabajaba hasta Santa Fe y pues todo el día me la pasaba allá, llegaba súper tarde. Entonces él trataba como de estar muy presente en los medios que teníamos, que era como conversaciones y si el día que descansaba, vernos, si salía temprano, iba por mí
O, por ejemplo, había días que él iba a mi casa después, ¿no? Después de que empezamos a salir, él iba a mi casa y se quedaba ahí, o me decía, pásate a mi casa, comemos y cosas así. Entonces ya fue esa la dinámica que empezamos a tener. Entramos como muy rápido en esta rutina, se dio como muy fluida, se podría decir, porque ya cuando vi, ya estábamos en esta dinámica de se quedaba en mi casa, me quedaba en la suya y ya todo el tiempo estábamos conviviendo, o sea, era una convivencia constante ya. ¿Estabas enamorada? Sí. ¿Qué te gustaba de él? Su manera de pensar. Era... me dejaba ser, ¿sabes? O sea, en esta situación en la que yo me encontraba de que era cabeza de familia, gastos, con 2 niños con necesidades muy específicas, pues no me permitía mucho el salir, o sea, no porque estuviera mal, sino porque ya no me nacía, pues estaba muy enfocada en lo que tenía que hacer, ¿no? Y él me permitía ir un poquito más allá, me decía, ¿y tú cuándo? Y para ti esto, entonces me empecé así como a relajar un poquito en aspectos que pues ni siquiera me había percatado que no tenía yo muy presentes en mi vida, ¿sabes? El cuidado a mí. O sea, no era que me tuviera tirada al deterioro, pero no me procuraba mucho, no invertía en mí, o sea, invertía mucho en mis hijos. Invertía en mí lo indispensable para funcionar, para que ellos estuvieran bien, ¿no? Pero yo no descansaba, yo dormía muy poco. No comía mal, pero sí había veces que o sea, se me olvidaba comer, literalmente. O sea, era de que me ponía el desayuno así de que, y ahí se quedaba. Yo le decía, es que no, desayuna. ¿Cómo vas a rendir si ni siquiera has desayunado? O cosas así que se podrían decir como muy básicas e insignificantes que uno tendría que hacer por sí mismo, pero que llega un momento en la vida en el que se te olvida de tan enfocado que estás en lo que tienes que sacar, las obligaciones que hay que cumplir, que uno se va delegando hasta el final. Entonces me di cuenta de eso en esta relación. A él te hizo poner atención en ti. Ajá. ¿Y él la ponía también en ti? Sí, ¿Te mucho. consentía? Muchísimo. Creo que de ahí que yo no me diera cuenta de muchas cosas. El que me cuestionara, el que me preguntara cosas que hoy entiendo que pues no eran tan sanas, ¿no? El cuestionarme el tiempo de conexión en WhatsApp, el cuestionarme el por qué voy vestida de tal o cual forma, el por qué estoy despierta a tal hora, hasta el más insignificante detalle. Entonces, en ese momento yo no me percaté de ese tipo de cosas y creo que incluso las llegué a minimizar. Dices hasta el más insignificante detalle. ¿Cómo cuál? ¿Por qué me cepillaba los dientes si venía de la calle? ¿No? O sea, había veces que yo sentía que había comido algo muy penetrante y de esas veces que tú, o sea, no quiere limpiarse los dientes porque siente el olor, aunque no huelas, tú lo sientes. Y él me cuestionaba. ¿Y de eso no te dabas cuenta? No, me decía, ¿en serio te vas a lavar los dientes ahorita? Y yo, sí. Y me hacía caras, pero yo no le prestaba atención. Yo me metía al baño, me cepillaba los dientes, salía y como si nada. O sea, claro, porque otra persona diría, bueno, o sea, ¿crees que yo me estoy limpiando los dientes porque he estado con alguien y...? Después vino eso, o sea, literalmente después, pero mucho después ya vino el cuestionamiento como tal. Pero te digo, al inicio eran comentarios así, ¿no? De, ¿así vas a salir? ¿Te vas a poner eso? Y tú eres, fíjate, siendo de parte, siendo miembro de colectivos feministas, no te das cuenta en tu propia casa. Sí, es lo que te digo, o sea, ahorita con todo esto con todo esto que yo viví, tuve que hacerlo público, exponerme, vulnerarme, a ser cuestionada incluso esta parte, ¿no? De cómo es posible que ella envuelta en estos círculos, porque yo di acompañamiento a mujeres, ¿no? No se diera cuenta, ¿por qué no se fue a la primera?
No funciona así. No funciona así. El círculo de violencia es... No te das cuenta. Exacto. No te das cuenta. Yo se lo comentaba apenas a otro medio que me brindó el espacio y yo se lo dije, piensan que nos dan un golpe y nos enamoramos. No. Cuando llega el primer golpe, muchas veces no somos capaces de salir de eso porque ya estamos envueltas en tanta manipulación, en que no nos... O sea, lo minimizamos nuevamente, creemos que la situación puede cambiar y toda esta situación, sin darnos cuenta que pues vienen cosas peores, ¿no? Porque además la cárcel interna que vive una mujer empoderada y feminista es mucho peor. Exacto. Que una mujer que todavía no es consciente de eso. Todavía porque viene la soledad es horrible. Exacto, porque te digo, viene esta parte de ¿cómo es que no lo dejaste? ¿No? O sea, ¿cómo permites? No es que permitamos. El juicio social, la sociedad creo que no se ha dado cuenta todavía del gran poder y la gran influencia que tienen este tipo de situaciones. Estas Las personas. víctimas, esa palabra no me gusta identificarme como eso, pero creo que en este proceso, desafortunadamente todavía lo sigo siendo, ¿sí? Y no se dan cuenta que toda esta revictimización y falta de empatía hacen que a las personas les sea todavía más difícil salir de esos círculos, porque van a ser juzgadas, van a ser cuestionadas. La sociedad está acostumbrada a cuestionar todo el tiempo a la víctima, no al victimario. Y tenemos que entender algo, nada justifica la violencia, ¿sí? Porque una vez que nosotras como víctimas hacemos uso de nuestra voz para que nos hagan caso, porque las autoridades no lo hacen, se nos cuestiona a nosotras. ¿Por qué hiciste esto? Porque sale a relucir hasta lo más íntimo de nuestro ser. De tu vida. Nuestra sexualidad, nuestra maternidad, si estudiábamos, en qué trabajábamos, por qué salimos, todo. Y nada de eso justifica que nos agredan, que nos desaparezcan, que nos maten, que nos violen. Absolutamente nada de eso. Y sin embargo, a estas alturas, en estos tiempos, sigue siendo el mismo cuestionamiento. ¿Qué hacía ahí? ¿Por qué lo permitió? Porque ahora viene lo inimaginable. Exacto. Y por eso, Selene, yo te lo agradezco doblemente. Porque mucha gente dice, bueno, encima que sabía tanto y luego mira, es que es muy difícil. Y el hecho que hayas sido tan valiente y decir, lo voy a exponer. Eso habla tan bonito de tus valores, tan bonito. Y lo haces para que no le pase a otras mujeres. Entonces, tu propósito de vida es mayor que tú misma. ¿Tú sabes lo que estás haciendo? Estás diciendo, lo hago no por mí, aunque a mí me vayan a juzgar, sino porque no le pase a otras mujeres. Sí. Y estamos hablando de una persona que te fue embaucando inicialmente con me preocupo por ti y luego poquito a poquito empezó a cuestionarte y luego de ese cuestionamiento ¿en qué momento pasa a controlarte? Cuando pues llegamos al grado de que básicamente todo el tiempo estábamos juntos. O sea, no había momento en el que él no estuviera conmigo, ¿no? Cuando ya teníamos esta dinámica más cercana, yo me percato de que pues obviamente él ya no trabajaba, consigue otro trabajo, pero por X y razón lo deja. Entonces todo el tiempo estaba conmigo. Si yo estaba trabajando, cuando yo salía, él estaba ahí, ¿no? En esta manera de atención, cuidado. Yo soy una persona muy abierta a la parte de que el trabajo en casa como el trabajo formal, informal, vale igual, ¿no? Si en la relación están de acuerdo en que, por ejemplo, el hombre trabaja y la mujer esté en casa y ella está conforme con eso porque es su decisión, adelante. Y viceversa, si la mujer trabaja y el hombre se quiere quedar en casa, pero es un acuerdo entre ellos y es mutuo, está bien, ¿no? Porque para mí era como
es mucha responsabilidad de una casa. Yo sé lo que es una responsabilidad, ¿no? Entonces, el que él no trabajara, pero su manera de estar y aportar fuera de esa manera, yo no O sea, él tenía... limpiaba la casa, cocinaba. Ujú. Y entonces, ¿qué te dice ya de ese depa que tiene en el que cuida a su madre? ¿Qué te Pues cuenta? que él era el que pagaba. O sea, hasta ese momento que él era el que pagaba los gastos. Yo conocí a su mamá, pues ella nunca me ha hablado como, pues no era como una plática que uno suele tener, que creo que también tenemos que normalizar un poquito más esa parte, ¿no? No tener como tabú sobre los gastos y la economía. Creo que tendría que ser también un tema fundamental hablar. Pero tú, que eras una mujer empoderada, decías, bueno, pues yo trabajo y tú te ocupas de la casa. ¿En qué momento se traslada completamente a vivir contigo? ¿O nunca pasa eso? Sí, de hecho hubo un incidente un poco fuerte en su casa con su mamá. Él discutió muy fuerte con su mamá y él la agredió físicamente, o sea, él le pega, ¿no? Y esto me lo hace saber a mí por mensaje, ¿no? Entonces yo voy al departamento donde él vivía con su mamá me dice que pues ella está bien, que le ofrezco llevarla al médico, que quería hacer, me dijo que no quería hacer nada, que ya pues estaba bien, ¿no? Fue una discusión bastante fuerte entre ellos dos, ¿no? Y él amenaza con irse. Él dice que se va y toda esta parte. Ya en el trayecto de ese día llegó la noche, se calmó un poco y yo le dije, pues si quieres, vente a vivir conmigo. O sea, ¿cómo te vas a ir a la calle, no? Vente conmigo, se calman las cosas. Y su mamá incluso me dijo como quizás la distancia nos ayude a poder comunicarnos, ¿no? Porque él le reclamaba 1000 cosas de su infancia, muchísimas cosas. Y su mamá no entendía y le decía, es que yo no sabía eso, yo no sé cómo comprender todo eso que tú me estás diciendo que pasas porque no te comunicas conmigo. Entonces la señora decía que quizás el que él se fuera a vivir conmigo le ayudaba a sanar como ese vínculo que ellos tenían. Cuando te habla él del tipo de agresión que le había causado a su madre, ¿qué te dice? Literalmente me dice que había matado a su mamá. O sea, ese día él y yo estábamos discutiendo por mensajes y audios y la discusión llegó a un punto en el que yo ya no pude con ella, entonces lo bloqueo. Lo bloqueo de WhatsApp, me manda mensajes por TikTok, lo bloqueo, me manda mensajes por Messenger y me dice que había matado a su mamá. Entonces, a mí eso me dejó así como, ¿qué hago? Dije, no, pues tengo que ir a ver si ella está bien, ¿no? O sea, y me traslado de Santa Fe al departamento que estaba en Coyoacán. Y yo le estaba mandando mensajes de contéstame, ¿qué pasó? Y ya no me contestaba. O sea, me leía y ya no me contestaba más. Entonces yo llego al domicilio y en eso su mamá iba saliendo. Yo voy llegando y ella va saliendo. Entonces yo me quedo así todavía pues más sacada de onda, ¿no? Porque sí le dije, ¿qué pasó? Me dice, ¿es él? ¿Qué haces aquí? Le digo, Kevin me acaba de decir pues, que la había matado. Le digo, ¿qué pasó? Pues ella me dice que pues habían discutido y pues que sí, que la había pegado. Entonces ahí fue donde yo le pregunté que si quería que la llevara al doctor, la revisé, que sí, qué quería hacer. Y ella me dijo que no, que ya estaba bien, que no quería hacer mayor lío, ¿no? Entonces, pues cuando yo lo subo a ver, él está así empacando todo como ido. Y cuando le digo, oye, me voltea a ver, me abraza y se pone a llorar, me dice, extraño a mi hermana. Me quiero ir con mi hermana, yo ya no puedo más. Y empezó a llorar muchísimo, ¿no? Entonces, después entró su mamá, intentó hablar con él y empezaron a discutir otra vez. Ahí fue donde empezaron a discutir otra vez de cosas que él traía como muy guardadas y pues sí, le reclamaba cosas de su infancia, de por qué no había hecho ciertas cosas o por qué no había dejado a su papá, cosas así, ¿no? Entonces, pues sí, traía como mucho resentimiento. Y entonces a ti se te olvida completamente la razón por la que le bloqueas. Sí, sí, en ese momento
Yo soy mucho, por ejemplo, si tú y yo estamos discutiendo porque tuvimos un malentendido o cualquier situación y tú me dices o tú tienes un accidente o tú te lastimas o te da un ataque de ansiedad, de pánico, algo así, yo es como, pues la prioridad ahorita es asegurar que tú estés bien, ¿no? Después tenemos tiempo para aclarar esta situación, ¿no? Entonces, con él era así. O sea, fíjate cómo le cambia un giro completamente a la situación. Sí. De él haber agredido a su mamá, a tu mamá, su mamá y tú consolándole a él. Sí. Si eso le pasa a una amiga tuya, ¿qué le hubieras dicho que tenía que hacer? Sí, yo creo que sí le hubiera dicho que tenía que salir de ahí. O sea, que no estaba bien lo que había hecho pues, para empezar, el haber agredido a su mamá, ¿no? Yo no fue que lo justificara, traté de entender qué había pasado, ¿no? Porque él me decía mucho que él no era así, que él nunca había perdido el control de esa manera, que todo había sido a raíz de la pérdida de su hermana, porque él decía que su hermana era la única persona que a él lo comprendía, ¿no? Él se sentía como muy incomprendido y su hermana era la que pues le ayudó y con la que mejor se llevaba. Entonces, y su mamá no me dijo tampoco lo contrario. Entonces yo creí en esa ocasión que, pues sí, lo que a toda persona nos puede llegar a suceder en algún momento, perder el control y reaccionar de una manera incluso en la que nosotros mismos nunca nos hubiéramos podido imaginar. ¿Qué hacen después? ¿Se van a vivir? Ajá, sí, él vivió conmigo ya directamente en mi casa varios meses. ¿Y no te causó miedo el tenerlo compartiendo espacio con tus hijos? No, porque nunca lo había yo visto así. O sea, era muy tranquilo. Todo el tiempo era muy, 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 muy tranquilo. O sea, no alzaba la voz y menos si estaban mis hijos. O sea, con mis hijos él convivía bien, jugaba videojuegos con mi hijo. O sea, nunca les levantó la voz o hubo un incidente donde pues ellos se vieran vulnerados o así. No, yo creo que si hubiera alzado la voz, ahí sí hubiera yo hecho algo, porque yo sí tengo un tema que con mis hijos es como, pues no, nadie, y tengo muy claro esos límites como madre, ¿no? Pero como nunca los vi. ¿Qué le dices cuando vas a casa sobre la agresión que le había hecho a su madre? Platiqué con él con respecto a ello, ¿no? Y fue cuando me dijo que pues él entendía que estaba mal, pero que nunca había hecho algo así, ¿no? Que incluso pues no tenía cara para ver a su mamá, que no sabía cómo arreglarlo. Yo le comenté esta parte de pues si en algún momento él había recibido el acompañamiento o la ayuda de algún terapeuta a raíz de todo lo que había pasado con su hermana. Él decía que no confiaba en los terapeutas. Yo tampoco. Yo confío en los psicólogos clínicos y los psiquiatras. Ajá, bueno, yo me refería todo a... eso, es que yo te paso terapia, huye de ellos. Te voy a dar una terapia, huye. Sí. Huye. Sí, no, o sea, yo me refería a terapia psicológica, ¿no? O sea, si nunca Dada por había un ido. psicólogo clínico. Exacto, y él me decía que él no confiaba. O sea, que no, pues sí, que nunca, que solamente eran, ¿cómo me decía? Engaños, mentiras, básicamente. Entonces yo le decía como, pues quizás haya que buscar ayuda de algún tipo. Me dijo, sí. Al inicio me dijo, sí, o sea, sí. Y no pasó nada. No, porque después cuando se tocaba el tema se ponía como a la defensiva, porque decía que lo estaba yo presionando, ¿no? ¿Viste qué fue, qué golpes le dio exactamente a su madre? No, yo cuando llegué, o sea, a mí solamente me había dicho que la señora que la había golpeado, ya no me dijo más. ¿Y no indagaste el tipo de...? No, cuando yo llegué, él intenta nuevamente, pues Agredirla. sí, agredirla, y yo lo tacleo en el aire, ¿no? Entonces sí le dije como, no, o sea, no la puedes estar lastimando, habla. Y se quedó así sacadísimo de onda, ¿no? Entonces su mamá ya no tampoco me habló más de la situación. O sea, yo lo platiqué con ella ese día y ella me decía que pues sí se enojaba, pero que pues nunca había pasado algo así.
O sea, en ningún momento se dijo, ¿por qué no vas y lo denuncias? Nunca. Yo le dije que qué quería hacer. Ella me dijo que nada. O sea, tú sí propusiste el denunciarlo. Pues no como tal denunciarlo, pero yo le dije que si quería hacer algo, pues yo la ayudaba. O sea, yo lo que ella quisiera hacer, yo la apoyaba, yo la acompañaba. Incluso yo lo que sí le hice énfasis es de ir al médico. Y ella me dijo, no, así estoy bien, no pasa nada, hija, me dijo. Se viene a tu casa, ¿cómo empieza a incrementarse la violencia? Cuéntame. Por celos. Por celos. A él le molestaba mucho que a mí me hablaran amigos, compañeros del trabajo, que a mí me dieran like en fotos, que me mandaran mensajes de WhatsApp, de Messenger, me llegaban luego mensajes de Messenger que debo hacer énfasis que yo no contestaba, ¿no? Pero él me cuestionaba mucho esa parte. Entonces ahí ya empezó a ver como, ya esta parte, ya como tal directamente, ¿por qué te escribe? ¿Por qué no le dices nada? ¿Por qué te busca? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Y pues ahí se vino como este tipo de situaciones donde en una ocasión él me cuestiona un mensaje de WhatsApp que yo tenía, ¿no? Porque yo no borraba, en ese tiempo yo no borraba nada. Tenía un montón de conversaciones de que pues para mí era, pues no estoy haciendo nada, absolutamente nada malo, ¿no? O sea, ahí está. Y él ve una conversación de WhatsApp de un estado que yo había subido con él, ¿no? De no sé qué estábamos haciendo, alguna actividad X, y yo subí un estado. Entonces a mí me comenta un amigo de que qué padre, que ya tienes pareja, que te vaya bien, que te cuide y no sé qué. Y yo, gracias. Eso fue toda la conversación que entablamos, que por qué ese hijo de su pinche madre me estaba escribiendo. ¿Y cómo vio ese mensaje? Porque él tenía, su huella estaba en mi teléfono. Yo le dije que la pusiera un día. Sí, el trabajo que yo tenía, todo el tiempo estaba yo pegada en la computadora y en el teléfono. Incluso cuando hacía home office, mientras yo estaba cocinando, luego había veces que tenía que contestar mensajes o cosas de trabajo. Entonces, con esta dinámica, un día yo le dije como, pues pon porque me dijo, está sonando tu teléfono, amor. Le dije, ay, ¿puedes desbloquearlo? Y me lo pasó. Y yo le dije, no, desbloquealo. Lo desbloqueé. Le dije, ¿sabes qué? Mete tu huella. No, como que sí, métela. Entonces a mí se me hizo práctico porque había veces que yo le decía, ¿puedes ver quién es? Que fulanito que dice tal cosa de trabajo. Tú eres mi amiga. Yo te cuento cosas privadas a ti. Sí. Y tú le estás dando acceso a tu pareja Okay. a cosas que son mías completamente privadas. Ok, a la conversación. Sí, en ese punto no había hecho conciencia de eso. Fíjate, ¿sabes? O sea, ahorita sí, yo sí tenía como muy claro los límites de la privacidad, porque pues yo no revisaba teléfonos. O sea, yo decía, tus cosas, mis cosas, no hay ningún problema, porque ellos decían, pues no estamos haciendo nada malo, ¿no? Y, por ejemplo, el acceso que yo le brindé en esa parte era meramente como de que me avisara algunas notificaciones o así, ¿no? Obviamente, pues él ya hizo como mal uso de eso porque pues él se metió a revisar qué era lo que yo tenía, qué era lo que a mí me llegaba y cosas así, que fue cuando me empezaba a cuestionar. Porque fíjate, hay cosas que no son malas, pero son privadas. Exacto. Y tú ahí le diste acceso a la vida de toda la gente con la que tú confías. Sí. O sea, tú no sabes cuánto él sabe de ti. Sabe mucho. Y cuánto él sabe de gente que a lo mejor te intentaba ayudar. Sí. De mi relación casi nadie sabe nada. Bueno, hasta ahorita que pues fue que decidí hablarlo, porque todo lo que pasaba en mi relación nunca nadie supo nada. Entonces esa también fue otra situación, que como nadie sabía lo que estaba pasando a puerta cerrada, pues se daban cuenta, me decían. O sea, ahora que platico, por ejemplo, con mis amigos o así, me decían que sí notaron cambios en mí. Mi familia notó cambios en mí, pero yo nunca dije nada. ¿Qué cambios notaron tu familia? Mi mamá dice que me volví más cerrada.
que me ponía muy a la defensiva cuando eran temas de Kevin. O sea, cuando me lo mencionaban, yo no quería hablar del tema, ¿no? Notaron que cambié mi manera de vestir, que ya no convivía con las personas que normalmente yo convivía, ya no escribía con prácticamente nadie o platicaba como de cosas muy superficiales, nada más pues sí, el hola, ¿cómo estás? Y cosas así. ¿Y tú estabas feliz en esa relación? A rato sí. Sí, la verdad es que cuando estábamos bien, o sea, cuando venía esta parte después del pleito que viene otra vez lo bonito y todo eso, creo que en esa parte me sentía bien. ¿Cuál fue el detonante para la primera agresión? Sus celos. Literalmente fueron sus celos. De hecho, fue de ese mensaje que ahorita te estaba platicando. En esa ocasión nosotros nos encontrábamos en mi casa, ¿no? Estábamos solos porque pues mis hijos, todas estas situaciones pasaron cuando no estaban mis hijos, ¿no? Mis hijos cuando iban a ver a su papá o a sus abuelos era cuando normalmente explotaba, ¿no? Todo. Y en esa ocasión pues nada más estábamos él y yo. Estábamos armando un closet. Él ve este mensaje, me reclama, me empieza a decir que por qué tengo este mensaje. O sea, yo todavía tratando de explicarle que pues no había nada, él detona horrible, empieza a insultarme, me empieza a decir que soy una puta, que por qué soy así, que por qué quiero tanta atención de otras personas, que qué es lo que necesito, y me empieza a empujar. En el forcejeo así me tira. Mi cama era a ras de piso. O sea, mi cama es hasta a ras de piso, la base y todo. Entonces me tira y me empieza a ahorcar. Entonces, llegó un punto en el que yo lo único que recuerdo haber visto fue su rostro. Y de repente sentí la bocanada de aire así, no, y yo me quedé así paralizada. O sea, todavía me quedé ahí segundos muy largos para mí, en el que no supe qué había pasado. Entonces, cuando yo me incorporo, le digo que se vaya, que se saliera de mi casa, o sea, que se fuera, que yo no quería verlo ahí. No, que no, vete, o sea, lárgate de mi casa, ¿no? Como no se salía, yo aventé sus cosas por la ventana, ¿no? Él agarró la computadora que era de mi trabajo, con la que yo trabajaba, y la rompió. O sea, rompe la computadora por completo. Entonces yo agarro sus cosas y la saqué de mi casa. O sea, literalmente lo saqué a él a la calle. Y le dije, te vas. Entonces, en esa ocasión llegó su hermana por él. Él llama a su hermana, su otra hermana, y llega por él y me dice, ¿qué pasó? Y a yo le dije, no, pues me pegó. ¿Cómo O sea, crees? no le dijiste exactamente lo que hizo. No, nada más le dije que me había pegado. Y me dijo, ¿cómo crees? No. Te intentó desvivir asfixiándote. Hasta apenas entendí eso. Para mí, y tú me lo preguntaste ahorita, yo te dije, soy víctima de 2 intentos. Y me dijeron, no. Y me enumeraron cada una de las veces. Y cada vez que lo pienso, sigo sin... Sí. Todavía soy un poco dura conmigo en eso. Como, porque viene un poco de la culpa. Yo trato de no culparme, de entender lo que pasó y asumir la responsabilidad de ciertas decisiones que yo tomé, pero de no culparme. Y es difícil y más cuando estás expuesto, ¿no? Se vuelve un poquito más complicado. Normalmente yo me sentía capaz de decir, como en esa ocasión, no, hasta aquí. Y ver qué pasó más, sí me he llegado incluso a cuestionar a mí misma en qué pasó. ¿Qué te faltaba en ese momento para darte cuenta que te estaban acabando poco a poco y no me di cuenta? Entonces, en ese momento yo dije, ya, se acabó, no más. Y el cómo, ¿qué me lleva a regresar? No lo sé. Todavía
Todavía no tengo esas respuestas. Solamente sé que cada vez se volvió peor hasta llegar a este punto. A ver, ¿cómo hace él para volver contigo? Yo tenía cosas en el departamento de Coyoacán. Pero te digo que teníamos esta dinámica en la que cuando él a veces se queda conmigo, yo con él. Cuando él se muda conmigo, los miércoles íbamos a ver a su mamá. Entonces había una habitación que teníamos con algunas cosas nuestras. Y en ese tiempo yo vendía calcetas, ¿no? Yo todo el tiempo buscaba qué vender como ingreso extra porque mis gastos eran altos. Entonces yo tenía una caja muy grande con mucha mercancía. Entonces él me dijo, tienes que venir por tus cosas, dejé algunas cosas allá en tu casa, me las puedes traer y no sé qué. Y dije, sí, ¿no? Dije, voy por mis cosas porque pues no, son cosas en las que yo invertí y todo eso. Que hoy digo, mejor es soltar, la verdad. En ese momento no lo vi. ¿Fuiste sola? Sí. Sí, sí, siempre he estado, no es que he estado sola porque pues obviamente tengo mi familia y así, pero siempre me he movido. Has sido muy autosuficiente. Sí, todo el tiempo, ¿no? O sea, me sé, me sé defender en la calle, cosas así. Nunca tuve ningún problema, ¿no? En esa ocasión, pues, yo muy segura fui, entregué sus cosas, recogí las mías y así literalmente de que en la puerta, porque ni siquiera entré al departamento. O sea, él me la sacó, gracias, nos vemos. Agarré, me di la vuelta y me empezó a seguir. Es que no vamos a hablar. Y yo le dije, es que no tenemos nada de qué hablar. No, o sea, yo no voy a pasar por alto. Todavía me acuerdo que le dije eso. Yo no voy a pasar por alto el que tú me hayas levantado la mano. No, me dijo, no, perdóname, no sé qué pasó, perdí los estribos. Y toda esta parte, ¿no? Me dice, yo sé que no estás haciendo nada malo. Entonces, estuvimos hablando horas, ¿no? Porque no me dejaba ir. O sea, literalmente estaba parado enfrente de mí, yo me movía y se movía. Le dije, es que ya me quiero ir. Es que vamos a hablar, vamos a solucionar las cosas, todavía podemos solucionarlas. Hablemos más. Y yo dije, ok. Y volvimos a retomar la relación. ¿Qué dijo para retomar la relación? ¿Qué te dijo para ayudar a otras mujeres? Que Para convencerte. ya no iba a volver a pasar, que sí iba a tomar terapia, que sí quería que lo ayudara, que hiciéramos las cosas diferentes. Sí, pues desafortunadamente creo que lo que muchas veces hemos escuchado. ¿Regresa a tu casa él? No. En esa ocasión ya no regresamos a vivir juntos. Él se quedó en Coyoacán, yo me quedé en mi casa. O sea, tú pusiste ciertos límites Sí, ya. sí, exactamente. Entonces fue ok, pero tú aquí, yo allá y nos vamos viendo pues los días que yo descanse, ¿no? Porque yo pierdo el trabajo, aparte. Pues me quedo sin mi herramienta de trabajo. Literalmente rompe mi herramienta de trabajo y al otro día yo pierdo el trabajo, ¿no? Entonces, pues, y yo le dije como, me acabo de quedar sin trabajo y me estás culpando, ¿no? Ahora es mi culpa. Y empezó, le dije, ni siquiera, ¿no? Simplemente es, ahorita tengo cosas en las cuales enfocarme porque pues, yo tengo gastos, ¿no? Y pues él se tuvo que acoplar nuevamente a esta rutina. Pero cuando me di cuenta ya estábamos otra vez en la rutina anterior de que pues ya estábamos acá o así. Y entre el trabajo, la cercanía y todo ese tipo de cosas, la dinámica se volvía la misma, ¿no? Y después de esto yo me fui a vivir a Coyoacán con él. ¿Y tus hijos? Se van conmigo. ¿Y la mamá contenta con eso? Sí, ya no me dijo absolutamente nada. Porque en además ese punto era su casa, que es lo que... Sí, después me enteré que quien vivía ahí era él, no ella, ¿no? O sea, que ella era la que corría con los gastos y toda esa parte. Nos mudamos ahí porque ella también, después, posterior, ella tenía planeado mudarse del departamento. O sea, ella me dijo, como me voy a mudar de aquí
Entonces, por eso fue que dijimos, pues, nosotros nos quedamos con el departamento. ¿Y en qué momento te enteras tú de que la casa en donde vive no es de él, sino de su madre? Entre pláticas, porque realmente nunca me dijeron. O sea, entre pláticas que yo escuché, porque él me decía, voy a pagar la renta. Sí, está bien, ¿no? Pero quien pagaba la renta era su mamá, ¿no? Entonces, voy a pagar gastos, pero quien pagaba los gastos era su mamá. Y la casa no era su propiedad, sino era alquilada. Ajá, era un departamento rentado, ¿no? Entonces, así fue como me di cuenta de eso. Y después, pues pasó de pagarla a ella a pagarla yo. Lo normal, la rutina, lo que yo venía trabajando, de que pues yo pagaba mi renta, mis gastos, sin ningún problema. Sí. ¿Y la de él? Sí, exactamente. El tema fue que empezó a haber problemas económicos porque cada trabajo que yo tenía, cada trabajo del que me corrían o me sacaba él por cuestiones de celos. Porque iba y me hacía unas escenas de celos al trabajo o no me dejaba ir a trabajar. ¿En qué momento vuelve a ser agresivo contigo? ¿Cuál es el detonante? Celos, nuevamente. Sus celos era lo que detonaba todo conflicto. Pero ya en la casa de Coyoacán, ¿por qué fue esa siguiente vez? Igual, por una llamada que yo tomé de, no recuerdo ahorita de qué conocido, pero sí recuerdo que era un hombre porque era cuando había temas. Igual, me cuestionó, me volvió a golpear. En esa ocasión, yo me intento defender, ¿no? O sea, yo sí intenté hacer algo y me zafó 2 dedos con las tijeras. Entonces, ¿Cómo que te zafó 2 dedos? sí, me metió las tijeras aquí y los giró. Entonces a mí me zafa los dedos. ¿Te rompe los dedos? No, me los luxó, porque no tuve fracturas, se luxaron solamente. Las falanges se salió. Y yo lo... ¿Vas al hospital? No, no, no voy al hospital. Sino cuando él me golpeaba nunca fui. O sea, esa fue la primera vez después de que vuelves con él. Sí. Yo quiero entender la dinámica de una Yo la mujer entiendo. tan fuerte y tan independiente para llegar a ese punto. No para que te castigues, sino para que todas las mujeres que lo estén viviendo se den cuenta de que es súper difícil salir de ello. Hoy, porque tomo terapia psicológica, me empecé a dar cuenta que hacía todo por no hacerlo enojar. No le llevaba la contraria, porque incluso el pensar diferente, él se exaltaba. Entonces creo que sin darme sin darme cuenta de lo que estaba yo haciendo, o sea, de lo que generaba esa acción mía, me fui haciendo chiquita. Y es que, Selene, tú estabas pagando la renta. Sí. ¿Él trabajaba? Había veces que sí. Había veces que sí, pero tú estabas manteniéndolo, ¿no? Sí. Entonces, repito, cualquier mujer que estuviera en esas circunstancias probablemente hubiera reaccionado como tú, ¿okay? Porque es una cadena de situaciones en que la consecuencia es que acaban completamente con tu autoestima. Tú ya no la tienes. Entonces, yo te imagino, Selene, no sé por qué te imagino en la cocina, por las tijeras, con los dedos luxados. ¿Qué haces? ¿Llamas a una amiga? No, ¿Vas al hospital? me quedo en la cama. Te quedas en la... ¿Y qué tendría que haber pasado para que hubieras llamado a alguien? No sabía cómo, ¿sabes? Yo sé que si yo hubiera llamado a mi mamá o a alguna amiga, ellas hubieran estado ahí. Porque afortunadamente tengo buenas amigas que han estado para mí, ¿sabes? Pero ni yo entendía qué estaba pasando.
¿saben? Entonces no sabía cómo tomar el teléfono y decirle, sácame de aquí, ayúdame. No sabía cómo. Entonces, no sé si lo bloqueaba, era como, no pasó nada. ¿Qué nos hace no reaccionar? Porque muchas mujeres que están ahí lo van a ver. Sí. Y seguro que tus amigas ahora están viendo esto, están llorando, porque decir, ¿cómo es que no me di cuenta? Pero es que es tan difícil darse cuenta. Sí. Porque tú creas tu propia cárcel. Totalmente. ¿Recuerdas esa noche después que te metes en la cama? ¿Qué haces después? Para continuar con él. Lloré. Había días que lloraba. Trataba de entender cómo era que yo estaba ahí. Y como al inicio no... Al inicio creo que solamente era entenderlo a él, que lo llevaba a hacer eso, ¿no? Porque... ¿Qué habías hecho tú? Ajá, yo decía, ¿Verdad? sí. ¿Qué he hecho yo para que me Sí, dije, casi rompa los dedos? ¿Qué habré hecho? Ay, si no hubiera contestado esa llamada, pensé. Si no le hubiera contestado así. Si no hubiera sido invisible. Sí, porque cuando estábamos bien, él, te digo, se hacía cargo de muchas cosas, y jijiji, jajaja, y hacíamos cosas bien. No tenía tema con el rol de las labores y cosas así. Entonces, cuando se enojaba era porque yo había hecho algo mal. Ya estabas metida en esa dinámica. ¿Qué hago yo mal para que él se enfade? Sí. ¿Y en ese momento le dices que se vaya de casa otra vez? ¿O no? Ya lo aceptas. ¿Y cómo retomas la relación? ¿Qué te dice él para decir perdón, pero por casi te rompo los No, dedos? nunca me pidió perdón. Ahí ya ni te pide perdón. No, ya no me pedía perdón, ya era como la rutina. Yo seguía haciendo las cosas como en automático. Y ya me decía como, ¿vamos a hacer esto? Sí. Y volvía otra vez a la normalidad. Ajá. Voy al súper, amor. ¿Qué te traigo? En una ocasión, igual me... Ay, Dios. Hay muchos episodios que no los recuerdo tan detallados. Yo recuerdo una ocasión en la que ni siquiera recuerdo esa ocasión que fue el problema, pero le dije seguramente también fui yo, porque pues no había otra respuesta a eso, ¿sabes? Entonces yo recuerdo que estábamos discutiendo y en esa ocasión yo traía un pants de él y una playera. Y me dijo, sí, pues entonces quiero que te quites mi ropa. Yo le dije, no, ¿cómo? O sea, y me dijo, y te voy a enseñar cómo se les trata a las putas. Yo solamente recuerdo que me jaló del cabello por el piso y cuando reaccioné, yo estaba en otro lugar de donde yo me recuerdo y yo ya estaba en la cama tirada y estaba en ropa interior. Y no me acuerdo de muchas cosas, ¿no? Tenía el cuello rojo, tenía un poco inflamado el pómulo, estaba con el cabello muy alborotado. Y me quedé así como, ¿sí pasó? ¿O qué pasó? ¿No? Me metí al baño y me quedé así como, porque hasta estaba tapada. Entonces no sabía si, no tengo bien la cronología, ¿sabes? Hubo un evento que es en un restaurante japonés, en que algo pasó para que tú ya en ese momento decidieras dejarlo. ¿Qué pasó? Me golpeó. Cuando yo entré a trabajar a ese restaurante, al segundo día de trabajo, él iba por mí. O sea, él me iba a dejar y él iba por mí. Al trabajo en el que yo estuviera. En esa ocasión fue al restaurante. Me fue a dejar y en la noche, como normalmente, va por mí.
Llegamos a casa y llegamos y cenamos. Él estaba como serio, como indiferente, y le pregunté qué tenía. Me dijo que, pues que nada, que estaba bien, ¿no? Pero yo sabía que algo tenía, ¿no? Esas veces que nada, ¿no? Y su actitud es así como, pregúntame más, ¿no? Entonces, pues yo no le pregunté más. Me fui y preparé para que cenáramos. Todavía me acuerdo que en esa ocasión preparé curtido de cebolla. Me fascina la cebolla, ¿sabes? Entonces cenamos y nos acostamos y él seguía así con esa actitud muy indiferente, muy, ¿no? Pero yo no quise preguntar para no... Yo sabía que si le preguntaba más, íbamos a empezar a discutir y yo no quería discutir, ¿no? Entonces nos acostamos, yo cierro mis ojos y yo sentía su mirada, ¿no? Entonces me despierto y me paré al baño. Yo sentía que olía mucho a cebolla. Entonces yo me cepillo los dientes. Me cepillo los dientes y regreso a acostarme. Me vuelvo a cerrar los ojos, igual, se me vuelve a quedar viendo así. Entonces yo abro los ojos Qué y le miedo, dije, ¿no? ¿qué pasó? Nada. Le dije, ¿todo bien? Sí. ¿Qué tienes? ¿Por qué te lavaste los dientes? Le dije, ¿es en serio? ¿Por qué te lavaste los dientes? Le dije, ¿por qué olía a cebolla? No. ¿Y eso qué? No. O sea, nunca te cepillas los dientes así de la nada. Le dije, me cepillo los dientes todos los días, en la noche, pero no cuando vienes del trabajo. Y que me empieza a cuestionar que si no me había dado cuenta, literalmente me dijo, ¿tú piensas que no me di cuenta de cómo te vio ese culero? Y yo, ¿de quién? Del que estaba en el restaurante. Había un chavo que es esposo de una de las chicas que trabajaba ahí. Yo todavía no tenía, era mi segundo día. Él dice que me vio el trasero. Y yo le dije, pues yo ni me percaté, ¿no? No, que sí, ¿y por qué no me saludas? Y me empezó a cuestionar. Entonces yo le dije, y sí me dijo que seguramente me había lavado porque pues le había hecho sexo oral a alguien. Entonces yo me quedé así como, ¿de qué me estás hablando, no? Y empezamos a discutir. Y de discutir me empezó a golpear. Me empezó a golpear horrible, horrible, porque me sujetaba como si yo fuera pera de box. Él, cuando me golpeaba, me dejaba tan aturdida que no podía incorporarme. Y me levantaba del cabello y me seguía golpeando. Y luego me empezaba a patear y me decía, levántate. Y yo decía, espérame, es que no puedo. Y sí, o sea, yo sentía que las piernas no me respondían. Levántate, me decía, y no puedo. ¿Quieres ver cómo sí? Me mordía las torrillas. Te mordía las pantorrillas. Ujú. Me mordía los labios. Y en esa ocasión, en casa había 2 perros. Teníamos 2 perros. En esa ocasión, los 2 estaban enfermos. Uno no podía aguantarse del baño, o sea, tenía que ir en ciertos horarios porque si no se orinaba. Y la otra estaba, creo, mal del estómago porque tenía un poco de vómito. Hachi, que era el perro, se había orinado y Nina había vomitado. Tomó una servilleta, limpió los orines de Hachi y me dijo, tómatelos. Dije, no, por favor, tómatelos o no voy a parar. Yo le supliqué que parara, que por favor no. Me dijo, tómatelos. Me sujetó y me exprimió y trágatelo, me dijo, trágatelo. Limpió igual el vómito de Nina y me lo restregó. Yo quería vomitar y me dijo, si vomitas hago que te lo trajes al piso.
Solamente así paró, ¿sabes? Cuando te tragaste el vómito de tu perra. Se metió a bañar y yo me quedé en la cama. No me podía mover, me dolía mucho el cuerpo. Me dolía todo. En esa ocasión yo estaba inflamada del rostro. Su mamá llegó y yo le dije que había comido camarón, que por eso estaba inflamada. ¿Y tú? ¿Y su mamá te creyó? No, ella sabía que, porque ella llegó a escuchar muchas veces cuando peleaba. Ella sabía. Y ella sabía que su hijo era un peligro para otras mujeres. No sé si lo dimensionaba. Sí me llegó a decir que ya no regresara. Eso sí me lo dijo. Ella te lo dijo. Entonces, Sí. en ese momento no denuncias tampoco y vas al día siguiente al trabajo. Sí. Al japonés. Sí. ¿Y qué pasa en ese japonés? El gerente se portó muy, 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 muy empático conmigo. Porque se te notaba la cara golpeada. Yo iba llena de maquillaje, ¿no? Yo le dije que me habían intentado asaltar. Y él me dijo, ok, no te preocupes, ¿estás bien? Sí. Ya después me dijo, podemos platicar. Me dice, mira, yo no me voy a meter porque es tu vida, pero si necesitas ayuda, si necesitas apoyo de alguna manera y nosotros podemos brindártelo con toda confianza. Qué buen gerente, ¿verdad? Sí. Y entonces estás tú en tu podium de host y de repente ¿quién aparece? Él. Sí. Y nuevamente. Entonces, de ahí yo me fui. Me empezó a decir que yo no entendía. Siempre era el que yo no entendía sus inseguridades, ¿sabes? Que yo no comprendía que yo tenía el control de que él no fuera así. Porque si yo no actuaba o yo no hiciera las cosas como las hacía, él no se enojaría. Sí, porque él me decía, tú sabes que a mí que me tires de a loco y lo haces. Que no me des respuestas y no me las das. Y eso te lo estaba poniendo en texto. Entonces tú dejas tu teléfono. Y él, te digo que después de un ratito me llegó otro mensaje. Me decía, voltea. Entonces cuando alzó la vista, él está ahí estacionado. ¿Y qué piensas? Pues me quedé en seco. O sea, me quedé así como, y se acercó. Me dijo, ¿no vas a decir nada? Le dije, no tengo nada que decirte. Y fue cuando me tira pues sí, el cachetado. Entonces yo me hago para atrás y me quita los lentes. En esa ocasión, te digo que yo me meto. No estaba, ya no estaba ahí en ese punto el gerente, ¿no? Entonces salen mis compañeras y si le dicen que pues se tiene que retirar, sale la chef y le dice que se vaya, ¿no? Que no puede estar ahí porque pues para empezar pues era mi lugar de trabajo. O sea, todavía le dijo como, déjala trabajar, ¿no? No, que no. Se fue hasta que él quiso. ¿Y tú dónde vuelves? ¿Dónde regresas? A casa de mi mamá. Muy bien. O sea, yo estuve unos días en casa de mi mamá. Me dijo, ¿todo bien? Sí, le dije, vine unos días. Ah, okay. No la dices nada. No. Ese fue el segundo intento de que te intentara desvivir. No, yo creo que ese ya había sido como el tercer, cuarto. ¿Cuántos? O sea, ¿cómo se va escalando? Ay. ¿Cuál fue el detonante? Después de esa ocasión, yo volví a casa. Yo volví al departamento. ¿Por qué? Él muchas veces me decía que se sentía mal o que le dolía el pecho, que no podía respirar, cosas así, ¿no? Y ya al final, ya era algo que ya podía como poner un límite, pero desde el inicio o sea, no me di cuenta. ¿No? Me decía eso y yo llegaba.
O sea, yo iba y... O sea, él te llamaba porque siempre te decía que se encontraba mal, como estoy enfermo. Ajá, exacto. Sí. Y tú llegabas a curarlo y ahí A ya era cuidar. la ocasión para que volvieras con él. Sí, sí, muchas de las veces fue así. Entonces, en esa ocasión, pues yo seguía trabajando. El restaurante estaba muy cerca de donde vivíamos, ahí en Coyoacán, y muy lejos de donde vive mi mamá, ¿no? Entonces, había veces que yo salía tarde o así y me decía, no te arriesgues, te vaya a pasar algo, ¿no? Entonces, a los pocos días, pues ya que sabía que habíamos hablado, que me dijo que sí, que incluso su mamá ya le había dicho de un grupo de ayuda y que sí iba a empezar a ir y no sé qué, pues yo regresé. Aparte, pues en esos días yo me enteré que estaba embarazada, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, porque pues no era la primera vez que yo tenía un embarazo, ¿no? Pero 2 veces anteriores de los golpes los perdí. Entonces en esa ocasión yo le dije, pues estoy embarazada. Y él me dijo como, ¿qué hacemos? Dije, ¿Él estaba contento? Pues nunca me dijo que estuviera contento como tal. Más bien estaba a expensas de lo que yo fuera a decidir, ¿sabes? Y me dijo, ¿qué quieres hacer? Yo le dije, pues es que yo sí quiero tenerlo. ¿Segura? Es que, pues sí. Bueno, pues ya se quedó así como, pues sí, ¿no? Así transcurrieron los días, yo seguí yendo a trabajar y él, para esos días, la dinámica en esos días era de que los fines de semana yo iba a ver a mi mamá, ¿no? Y en esa ocasión fue así. Yo un domingo agarré, preparé mis cosas pues para ir a ver a mi mamá, ¿no? Entonces yo estoy acomodando, él me iba a acompañar al metro y le dije, pues ya estoy lista. Me dijo, sí, se para. Andaba así súper indiferente porque teníamos el gasto de la renta, ¿no? Entonces se para y me deja unas cosas, le dije. Me cuestiona el por qué me estoy llevando todo. Le dije, ¿cuál todo? Me dice, ¿por qué te estás llevando todas tus cosas? Le dije, me estoy llevando solamente estas 2 mochilas, que es lo que necesito ahorita, y ya, o sea, ahí están mis cosas. No, que seguramente ya te vas de p***, porque siempre fui eso para él, una puta. O sea, de p*** nunca me bajó, ¿no? Y ya te vas con esos hijos de su padre. Me dice, con razón te vas en fin de semana. Le dije, no, o sea, todavía le dije, ¿de qué me estás hablando? O sea, no, sí, sí, por eso te sigues escribiendo con esos c***os y no sé qué. O sea, me empezó a gritar horrible y me empieza a pegar. Y me empieza a pegar en el vientre. Entonces yo lo trato de detener, le dije, o sea, contrólate, cálmate, o sea, no, ni siquiera son las cosas así. No, es que tú no entiendes. Me empezó a ahorcar, me empieza a jalonear. Entonces, cuando se detiene, empezó a discutir y a decirme de cosas, ¿no? Y te estoy hablando de que esa discusión duró horas, porque las discusiones con él eran muy largas. Él todo el tiempo tenía que decir y quería respuestas. Y si yo no las daba, era golpe, ¿no? Y si no se lo era otro. Entonces llegaba un punto en el que yo ya no ni entendía, ¿no? Yo se lo dije un día, yo creo que de ahí que ahorita te hable un poquito bajito a ratos, porque no puedo hablar. Los tonos de voz muy altos me bloquean. Ya no entiendo, ¿no? Y yo se lo dije, no me grites. Después un día intenté explicárselo incluso. Digo, es que si tú alzas la voz, no te entiendo. Entonces a mí, yo me ponía muy nerviosa y me daba miedo, ¿no? Porque cuando él empezaba a gritar, yo trataba de poner mucha atención en lo que él me estaba diciendo para poder contestar lo que él me preguntaba. Pero no podía. Entonces yo le decía, ¿me repites lo que me estás preguntando? ¿Qué eres? Ay, me soltaba un golpe. Decía, no, es que no te entiendo.
y me preguntaba algo y le decía, es que te entendí esto. Madre, que no me estás haciendo caso. No entendía, ¿no? Esa vez fue así. Y yo después ya decía como, ay, pon atención. No. Así estuvo hasta las 11 de la noche. Golpeándote. Discutiendo, ¿no? Y me dice, voy a sacar a los perros. Y se sale. Yo agarré las cosas y me salí. O sea, calculé el tiempo en lo que él llegaba a la avenida grande a donde llevaba a los perros. Y yo agarré y me salí del departamento y me fui por la calle de atrás. Me voy al metro. Era tardísimo. Pero dije, no me importa. Dije, no me importa, yo me voy, ¿no? Y empezó a escribirme. ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste? ¿Es en serio, Selene? Y yo no contesté. Dije, no. Y me empieza a mandar mensajes. Salí a buscarte. ¿Dónde estás? No te veo. ¿Por dónde te fuiste? Ya es bien tarde. No te expongas así. Me empezó a decir mil cosas. Y yo no contestaba. Yo llegué al metro y me manda un audio. Amor, ayúdame, por favor. Dice, me siento mal. Y su voz era letargada, ¿no? Se escuchaba así como, pues sí, como lenta. Me dice, creo que estoy aquí en el camellón. Me empecé a sentir mal. Me dice, siento como si me fuera a desmayar. Dije, ay Dios, y ahí va la otra. Regresaste. Ay, voy buscándolo, ¿no? Y no me contestaba. Y no, ¿dónde estás? Y ya no me contestaba. Me mandan un mensaje de su teléfono, según, diciéndome que lo tenían y que querían dinero. Entonces yo me quedé así como, pues, ¿qué pasó, no? Entonces le dije, pues, déjame hablar con él, si no, no. No, que nos vamos a tu vato y no sé qué. Dije, pues no. Yo lo iba buscando en el camellón. Llegué hasta el departamento donde estábamos y yo seguía marcando y me contesta, ¿qué quieres? Si ya estoy en la casa, pues me acaban de asaltar y no sé qué. Dije, ¿estás bien? No, pues me quitaron mis cosas, todo por salir a buscarte, como tú ni siquiera piensas en las consecuencias, ve la hora. Sí, la de la culpa había sido yo, ¿no? O sea, lo habían golpeado porque a mí se me había ocurrido salirme. Entonces, ¿Y le habían golpeado de verdad? no. O sea, yo le dije, baja. Dijo, te estoy diciendo que ni siquiera puedo moverme. Estoy escupiendo sangre, me duelen las costillas y no sé qué. Le dije, pues te llevo al hospital. O sea, yo sí dije, si es verdad, lo llevo al hospital. Pero ya Que lo desconfiabas atiendan. ahí. Sí, claro. Entonces me dijo, te estoy diciendo que no puedo ni bajar. Dije, bueno, no, nos vemos. Que me doy la vuelta y que me regreso al metro. El metro ya estaba cerrado. Yo ya no alcancé el metro, pero dije, prefiero quedarme en la calle a regresarme al departamento y saber que ahorita va a seguir discutiendo, ¿no? Entonces yo me regreso al metro y me quedo literalmente afuera de una banca, ahí sentada. Durante todo ese tiempo él me estuvo escribe y diciendo, es que tú no entiendes y ve y no sé qué, mil cosas. Pasó de eso a hacerme llamadas, videollamadas, ¿dónde estás? Que estoy en el metro. Y es que tú que no te quieres regresar. Le dije, no, o sea, yo ya me voy. Me hace una videollamada y me dice, ¿con quién estás? ¿Y que estás con ese hijo de su que no sé qué? No estoy con nadie. Me empieza a mandar mensajes, ahorita donde vaya, te voy a volar tu puta madre a ti y ese güey, te voy a sacar a su hijo. Y yo me quedé así como, dije, ¿y ahora? Yo ya no le contesté. Y así, y ahorita más te vale que estés ahí cuando yo llegue. Cuando me percató, él ya está ahí, ya venía, ¿no? Entonces yo me paro, corro. A esa hora estaba abierto 2 puestos, uno de dulces y uno de tacos. Entonces yo me acerco al puesto de la chica de los dulces y le pido que me ayude. ¿Qué pasó? Le dije, es que viene mi pareja, le digo, y me quiere agredir. Sí, aquí quédate. Llega él con una navaja y me pica el estómago. Así, o sea, así llegó. Entonces la chica me mete al puesto de dulces, ¿no? Y todavía le dijo como, pues tranquilo, no, que yo nada más quiero hablar con ella y que no sé qué. Si tú bien sabes que ese bebé ni es mío. Y a gritar mil cosas, ¿no? Así todo alterado, ¿no? Entonces, en esa ocasión yo marco emergencias. Marco desde la aplicación y llegan unos oficiales. Y qué era la situación y no sé qué. Y él, no, nada más quiero hablar con mi mujer.
Y yo le dije, no es cierto, me acaba de amenazar de muerte. ¿Te picó? ¿Te hizo una herida? No llegó porque yo traía una chamarra de esas de pluma de ganso. Entonces la chamarra tenía un hoyo, o sea, sí tenía el hoyo. Pero yo cuando me revisé no me vi más como el talloncito rojo, pero muy, muy, muy tenue, o sea, muy ligero, ¿no? Entonces los oficiales me dicen, ¿no? ¿Qué quería yo hacer? Y les dije que pues yo quería proceder. Entonces a él cuando lo revisan, le sacan la navaja y le sacan el teléfono, cosa que me había dicho que según la habían robado, ¿no? O sea, ni siquiera era cierto lo de que lo habían asaltado. Cuando llegó no traía ningún golpe, o sea, llegó caminando, ¿no? Siendo que me había dicho que no podía ni moverse. Entonces lo revisan, le sacan eso y lo intentan pues esposar para detenerlo y entre el forcejeo se les escapa y se les da la fuga, ¿no? Entonces me empieza igual a mandar mensajes de que sí ya había visto lo que había ocasionado, que ahora O sea, por... tú no presentas una denuncia. En ese momento no. En ese momento yo me voy a casa de mi mamá porque a mí me dolía mucho el vientre. Me presentaron a la fiscalía en esa ocasión, los oficiales me llevaron a la fiscalía, pero a mí me canalizan a un hospital para revisarme porque pues yo les dije que estaba embarazada y que me habían golpeado el vientre. Entonces me dijeron que tenía que ir al hospital. Yo voy al hospital, pero no había obstetra. Entonces yo opto por irme a casa de mi mamá a descansar, ¿no? Para que se me quitara el dolor y todo eso. Él en ese momento empezó igual con sus mensajes de que pues estaba mal, que lo habían golpeado, que lo ayudara, que no podía ni moverse, que le costaba respirar. Yo la verdad es que no me fijé cómo había sido, pues sí, la interacción con el policía y así. Yo nada más escuchaba que él me gritaba, Selene, ayúdame, Selene, ayúdame. Pero yo no salí del puesto de dulces en ese momento. A mí me tuvieron que sacar los policías porque yo estaba así toda, pues sí, muy nerviosa. El chiste fue que ese día en la tarde, pues yo regreso a ayudarlo. Entonces cuando yo regreso, pues sí, él estaba en calidad de bulto, porque pues sí traía golpes, le dolía, de que pues había intentado de resistir a la detención, ¿no? Entonces yo lo ayudo ese día y al otro día nuevamente me empieza a decir de cosas. Me empieza a insultar, me empieza a decir que pues yo era una madre, que era una mil cosas y se levanta y me empuja otra vez. Entonces yo me quedo así parada en la pared y él se acuesta, me sigue insultando. Al otro día, o sea, él se acuesta a dormir porque eso ya fue noche otra vez, noche madrugada, ¿no? Entonces él se duerme, amanece y yo me voy. Y ya no regresaste. No, me fui al hospital porque yo ya no aguantaba el dolor. De ese día, empujón. Pues de los golpes que yo ya traía porque a mí me estaba doliendo del día anterior que a mí me golpeó. ¿Y ahí presentas una denuncia? No, todavía no. La denuncia la presentó como, si no me equivoco, 3 semanas después, porque yo tuve que ser hospitalizada. A raíz de los golpes, yo sufrí un aborto. Entonces yo tuve que ser intervenida quirúrgicamente. Quedé muy mal, muy, muy mal de esa cirugía. Y Cuando dices muy mal, ¿a qué te refieres? me hicieron un procedimiento porque me quedaron residuos y pues me dolía mucho y luego me operaron para ya no tener más bebés. Entonces yo tenía una herida en el vientre, ¿no? Pero me dolía muchísimo, yo no entendía por qué me dolía tanto. No podía hacer nada. Él fue por mí al hospital, me llevó al departamento y ahí fue donde él me cuidó. En esos días, un día nuevamente me empieza a decir, él empezó a discutir por algo que yo le dije y me hizo el iris como si me fuera a empujar. Y a mí me dio miedo. Entonces, porque pues yo estaba recién operada y yo sabía que de un golpe se me podía abrir la herida. O sea, el otro día cuando él salió a hacer un trámite, yo me fui. Así como pude, me salí. ¿Ese fue el día que dijiste? Y al otro día me presenté a la fiscalía. Ese fue el día, Sí. Selene.
¿Cuántos golpes te costó darte cuenta? Muchos. Muchos. Sí, muchos. ¿Él ahora dónde está? Afortunadamente, ahorita ya se le vinculó a proceso y ya se encuentra en prevención, ¿cómo? Prisión preventiva. Pues sí, por todo, porque tiene dos carpetas por el mismo delito. ¿Y ha habido otras mujeres que también han sido golpeadas por él? Sí. Sí, a raíz de toda esta parte pública, a mí me contactaron pues diferentes personas que me contaron pues que en menor grado, pero que también habían vivido una relación como bastante tormentosa con él. A ver, gracias. Gracias, Selene, por esa valentía. Porque hace falta ser muy valiente y muy consciente para decir, estaba ciega y aún así quiero que otras mujeres tengan la oportunidad de ver lo que yo no vi. Sí. Y aún así muchas mujeres, cuando lo estén viendo, lo están viviendo, y creo que es importante entender que para una persona que es víctima de ese tipo de situaciones, que está secuestrada emocionalmente, les tenemos que decir, cuando tú decidas, Sí. estoy aquí para ayudarte. Sí, sí, la verdad es Cuando tú lo decidiste, ¿te ayudó la gente? Sí, sí, porque él amenaza a mis hijos, a mi familia, con matarlos. Entonces, cuando él me dice esto, a mí me dio muchísimo miedo. Al día de hoy todavía, eso, aun cuando él ya está detenido, no se quita, porque pues yo tengo miedo a las represalias, ¿no? Yo me atrevo a decírselo a mi mamá, me atrevo a decírselo a mi círculo, porque pues ya eran amenazas y eran muy descriptivas de lo que iba a hacer con mi familia y mis hijos. Entonces, después de ese hecho, él todavía me vuelve a agredir, me intenta matar con un cuchillo y nuevamente presento otra denuncia. No pasa nada porque en esa ocasión un oficial y su papá lo ayudan a escapar. Entonces, ese día yo decido hacerlo público. Grabo un video y lo comparto con todo mi círculo, redes sociales, y las muestras de apoyo llegaron, ¿no? Ha sido un proceso muy, muy desgastante, frustrante, humillante, porque las autoridades se mostraron insensibles ante esta situación, incompetentes también. Y desafortunadamente todo el peso recae en las víctimas. Tenemos que valernos de estas herramientas de la actualidad. Les voy a pedir a todas las personas que han visto este vídeo, uno, que la sigan a Selene, voy a poner tu Instagram también en el canal, y también un hashtag que se diga Selene soy yo. Sí. Selene soy yo. Sí. Porque podemos estar en tu lugar, Sí. porque uno no sabe cuándo va a estar secuestrado emocionalmente. Sí. Y porque por tu forma de ser, que yo siento que a ti te educaron con amor, pero te enseñaron a sobrevivir y no pedir ayuda y ser independiente, y si eras independiente entonces no causabas problemas, como que tienes un poquito de apego evitativo, ¿no? En el que Sí. y mostrar las emociones no es tan importante como enseñar a tu mamá y a tu papá que sabes sobrevivir y eres una mujer independiente. Sí. Bueno, pues eres una mujer independiente, pero eso no quiere decir que en un momento no necesites ayuda, no necesites un abrazo. Sí. Selene, parece mentira que hayamos hablado tanto tiempo, porque se me ha pasado súper rápido. Este hombre utiliza varias tácticas que a mí me preocupan. Una es la mentira
y otra el pobre perrito, que es él causa un daño y al final la atención de ese daño la traslada a el daño que me has hecho por tú reaccionar así. Sí, es correcto. Y te crees esa película. Sí. Luego juega a aislarte otra vez, te aisló de todo tu círculo, te enseñó a que si no eras validada, si no eras relevante, él te iba a seguir amando y entonces empezaste a hablar más bajito, a no crear problema, a no pedir ayuda. O sea, te silenció. Sí. Y luego te anuló. Y cuando estás anulada es tan difícil salir de ese hoyo. Sí. Hoy yo te puedo decir que me siento con mayor fuerza de seguir por el acompañamiento que tengo. La vida me puso a personas tan maravillosas en mi camino. Yo quiero agradecer, creo que no voy a acabar de hacerlo, a Andy y el colectivo DLR y a la Asociación de Voces Humanizando la Justicia, que pertenece a Ana Katiria Suárez, porque han sido las dos personas que me han brindado este apoyo, este acompañamiento, que lo que te decía, si las autoridades no ven que hay esa presencia, que hay esa ayuda, pasamos inadvertidas, pasamos totalmente invisibilizadas. Creo que ahorita, y más ahorita en estos días, se ha visto que desafortunadamente hasta que no salimos y decimos basta, no va a parar. No va a parar. Y tú eres una valiente. Sí. Por favor, apoyen con el hashtag, apoyen a Selene en su Instagram. Gracias de verdad, Selene. Muchas gracias. No, gracias a ti.